Bueno, seguimos adelante en 2.5 Gasteiz, programa que ya saben que lo que intentamos es acercar la actualidad local y provincial, la actualidad de todo aquello que pasa en nuestra ciudad y en Álava, en mayor o menor medida, porque a veces pues, la actualidad bueno, pues, se relega a muchos días anteriores al día in situ, el día del programa o después de. Bueno, dicho esto, veníamos diciendo la semana pasada que íbamos a tener esta semana, ya lo anunciábamos, y así ha sido, y así es, porque ya está sentada aquí a mi lado, la que va a ser cabeza de lista al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por los socialistas alaveses y vitorianos, Maite Berrocal. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. ¿Todo bien? Todo bien. Yo hacía mucho tiempo que nos sentábamos alrededor de un vaso de agua. Un vaso de agua, yo creo que las anteriores eran cafés, ¿no? Eran cafés, más cafés. Y alguna comida. Creo y alguna comida también, sí, pero hace muchos años, sí. Hace mucho tiempo. Corrido... Pero te veo estupendo, ¿eh? Te veo además en la tele y te veo fenomenal. Eso está bien, ¿eh? De verdad, y te agradezco, de verdad. Sé que me miras con buenos ojos. Bueno, a ver, a mí hay dos cosas, me gustaría hacer dos cosas en esta entrevista. Una es que se te conozca más como Maite Berrocal, lo que es Maite como Maite, por un lado, y otra como la concejala, que ha estado durante 4 años, 8 años ya, ¿no? Este es mi octavo, bueno, todavía sí, estoy en el 8º año. Eso es. Estoy en octavo. Estoy en octavo. Sí, de GB, sí, es verdad. Bueno, 8 años al frente de la concejalía. A veces durante 4 años como gobierno y 4 años como concejala. Además, recordábamos fuera de cámaras que cuando llegaste al ayuntamiento llegaste justo para gobernar. O sea, sí, no te dio tiempo a cogerte tablas, de ponerte... No, de hecho venía para aquí y me acordaba de que pues a los pocos días de entrar me hicieron una entrevista en una televisión local que ya no existe. Y desde entonces no he vuelto. Esta es mi segunda entrevista, porque yo creo que me quedé tan impactada, porque claro, llevaba 4 días en el ayuntamiento, me quedé tan impactada que dije, no vuelvo, no vuelvo hasta hoy que me has invitado tú. Bueno, he visto que sonaba aquí el móvil. Digo que, fíjate, muchos años, me agrada además, me gusta mucho que hayas dicho que está la segunda entrevista que se te hace en televisión, porque bueno, pues eso quiere decir que pones en valor además, o por lo menos yo si me lo pones, lo voy a poner en valor. Para nosotros es importante que esta sea tu segunda entrevista en la tele, que no en la radio, porque en la radio te hemos leído mucho. Y en prensa te hemos leído mucho. Ya sí, estás muy digamos, muy radiada, si me lo permites. Bueno, que eso es que sí que es verdad que durante 8 años dan para mucho, para aprender, desaprender, si me lo permites, incluso para arrepentirte incluso de cosas, ¿no? Supongo, si es que alguno se puede arrepentir de algunas cosas, ¿no? Porque además yo una de las cosas que he hecho en falta a veces en los políticos es un poco la autocrítica, no sé si es tu caso. No, yo creo que soy una persona que hago bastante autocrítica, a veces de hecho creo que me excedo. Uno de los problemas normalmente además que tenemos no solo es mío, sino de muchas mujeres a la hora de participar en política es que somos excesivamente autocríticas con nosotras mismas, siempre nos vemos muchos hándicaps a la hora de abordar una responsabilidad, siempre nos parece que otra persona puede hacerlo mejor o siempre nos parece que quizá otro se expresaría mejor o tendría más capacidad de liderazgo. Yo creo que en general las mujeres en política y en la vida, en las empresas y en muchas cosas pecamos de exceso de autocrítica y yo no soy una excepción. De hecho tú me conoces y ya sabes que no, que soy muy autocrítica. ¿Cómo es ese momento en el que decides? Porque claro, es verdad que venís de mucho malestar interno en el partido, ¿verdad? Hay mucha ruptura, muchas diferencias, muchos posicionamientos, pero sí que he leído y te he escuchado, especialmente te he escuchado decir que, bueno, pues que con tu, digamos, tu afirmación, o sea, o tu decisión de afrontar ser la cabeza visible de los socialistas en las próximas elecciones de mayo, de alguna forma se han ido restañando esas heridas y bueno, parece ser que ya esto va cogiendo cauce. ¿Cómo es ese momento? Hombre, no fue un momento, la decisión fue algo que se produjo, mi decisión, que es una decisión personal, como sabes, al final presentarte a unas primarias no es una decisión colectiva, es una decisión personal que luego tiene un respaldo colectivo o no, porque luego la gente te puede apoyar o no apoyarte. Para mí la decisión fue una decisión a lo largo de muchos meses, ¿no? De pensarlo mucho, de darle muchas vueltas, con muchísima autocrítica, también pensando en qué otras personas me parecía a mí que podían desempeñar bien
ese papel acertadamente, incluso el tema de presentarte a las primarias como la demostración de que es un partido, somos un partido democrático, ¿no? Que permite la confrontación de ideas, que no la confrontación de personas, que es distinto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ser capaces de hablar de proyectos diferentes o de formas diferentes de hacer las cosas sin que eso suponga romper un partido o romper amistades o romper capacidades de trabajar conjuntamente. Y para mí eso fue una de las claves, ¿no? Es decir, yo creo que de las cosas que pensé que podía aportar precisamente era esa, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo y de minimizar muchas veces enfrentamientos que luego en realidad no son tales enfrentamientos, porque yo creo que básicamente la inmensa mayoría de la gente que estamos en el Partido Socialista coincidimos en lo fundamental, política y éticamente. Entonces, en esa parte, ¿no? De decir que puedes funcionar como una argamasa de alguna manera, ¿no? En la parte positiva, buena y necesaria del socialismo, creo que esa fue la decisión principal, ¿no? O el elemento principal a la hora de tomar la decisión. Y bueno, pues aquí estoy, entrevistada por ti. Bueno, no es fácil, ¿eh? No fue fácil. Quiero decir, no es fácil tomar esa decisión, a mí me parece muy complicada, sobre todo además cuando venís de gobernar, es el primer partido que no gobierna esos 8 años, que parece ser que la segunda legislatura es cuando realmente uno puede poner en práctica todo lo que... porque no viene con hipotecas de ningún otro gobierno, con presupuestarios, nada. Y es duro, a mí me parece que yo se lo preguntaba a Pachi, el día que estuvo aquí conmigo, se lo preguntaba, que a mí me parece que es muy duro, es una espina que se te queda clavada, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser positiva. Yo intento hacerlo con una lectura, efectivamente, dices, ojalá hubiera sido un proyecto de 8 años, hubiera sido maravilloso, pero a mí me ha permitido en un periodo de tiempo razonablemente breve ver las cosas desde los dos lados de la barrera, porque el tercero, que es la calle, estoy siempre y ese no lo he perdido nunca y además espero no perderlo jamás, ¿no? Y ver los temas, los asuntos y ver el punto de vista diferente, ¿no? Que tienes de cuando estás en un gobierno a cuando estás en la oposición, que también tienes una enorme responsabilidad porque también te han elegido miles de personas para que estés ahí y les defiendas, como están esta gente ahora aquí fuera, ¿no? Que yo creo que tenemos que defenderles, porque al final son gente que depende de sus puestos de trabajo, sus vidas, sus proyectos, sus familias, sus aspiraciones, su dignidad depende de que les defendamos también. Y les da igual que estemos en el gobierno o que estemos en la oposición, pero no se actúa de la misma manera. Las herramientas que tienes no son las mismas, la capacidad que tienes de ayudarles no es la misma desde el gobierno que desde la oposición, pero desde las dos puedes ayudarles. Y eso es lo que yo he aprendido, que es que desde la oposición se pueden hacer unas cosas y desde el gobierno otras. Yo creo que desde el gobierno se pueden hacer muchas más cosas y por eso, entre otras cosas, aspiro a ser la alcaldesa, porque creo que desde el gobierno se pueden hacer más cosas que desde la oposición. ¿Qué Vitoria te gustaría? Me gustaría... Sí que es muy general, pero me gustaría que hicieras también una visión general, ¿eh? Un elemento, ¿no? Que parece... Yo tengo la sensación de que Vitoria, con elementos que le faltan, ¿no? Pero la ciudad ya está construida. Y creo que ahora hay que construir la ciudadanía, hay que construir las personas. Tenemos una ciudad que ya está más o menos hecha y ahora tenemos que conseguir que las personas que la habitamos formemos una gran sociedad vitoriana que respete de alguna manera la dignidad, ¿no? Cuya principal bandera sea esa. Y la dignidad incluye muchas cosas. La dignidad está en la base de los derechos humanos. Es la capacidad de decidir con libertad. El Día Internacional es hoy, por cierto. Efectivamente. Esa es la clave, ¿no? La clave es esa, la capacidad de ser un ciudadano es la base de todo lo que podamos luego decidir, ¿no? El tener una vida digna, el tener un empleo digno, el tener una vivienda digna, siempre le añadimos esa coletilla, porque tú puedes tener un trabajo y ser pobre de solemnidad, puedes tener una vivienda y no poder encender la calefacción, puedes ir por la calle y tener miedo de andar por la calle, eso no es una vida digna. Entonces, en una ciudad ya construida, lo que hay que construir es una vida digna para la gente que vivimos en ella. No es fácil, ¿eh? Pero hay que ser ambiciosa, ¿no? Yo creo que no es fácil, pero las personas somos capaces de hacer cosas impresionantes. Antes veíamos a gente como hacía lo de los drones, ¿no? Somos capaces de hacer actos inimaginables. Bueno, pues dediquémonos a hacer actos inimaginables también para la comunidad, no solo en la parte tecnológica. Claro, pero bueno, esto ya no te importa, ya entro, claro, porque hay una parte, acabáis de
bueno, pues decirle no a Javier Maroto en los presupuestos. Sí. Y además habéis firmado un documento PNV al que luego se ha sumado Bildu, pero PNV y socialistas os habéis sumado un documento común. Luego, repito, Bildu se ha sumado a este documento para decirle que no estáis de acuerdo con... Y hay una de las partidas, y hablando de derechos humanos, que hemos también hablado hoy de derechos humanos aquí, hablábamos de la cooperación y desarrollo, ¿no? Una parte que ha desaparecido por completo, ¿no? Y aquí el de amigos y amigas del pueblo saharaui ha dicho que eso es también derechos humanos, de alguna forma, ¿no? Que aquí también se vulneran los derechos humanos simplemente por no aprobar una partida para ayudar a gente que realmente nos necesita, ¿no? Cuando tú decías qué ciudad queremos, ¿no? Vitoria-Gasteiz antes, hasta hace muy poco tiempo, era un referente como una ciudad solidaria. No solamente solidaria con su propia gente, sino también solidaria porque cuando tú comparas la calidad de vida o la dignidad con la que vivimos o la forma en la que vivimos en Vitoria-Gasteiz, como viven en miles de lugares del planeta, realmente piensas podemos estar pasando muchos apuros en Vitoria-Gasteiz, ¿verdad? Los estamos pasando, eso nadie lo duda, pero a pesar de todo nuestra situación es infinitamente mejor que la de mucha otra gente. El otro día veíamos cómo morían un montón de niños pasando el estrecho en una patera. Esa gente, a pesar de todo, piensa que aquí se vive muchísimo mejor que en sus países. Nadie arriesga su vida ni la de sus hijos cruzando un estrecho porque tiene un capricho. Nadie viene aquí a trabajar en invernaderos, en infraempleo, porque tiene un capricho. La gente realmente tiene una necesidad tremenda. Ojalá no tuvieran que irse de sus países. Y precisamente para eso es la cooperación al desarrollo, para que no tengan que irse de sus países, para que no tengan que abandonar sus lugares, para que no tengan que arriesgar la vida de sus hijos. Es que para eso es la cooperación. Que realmente es lo que solemos decir, y esto está en moda a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de que hay que solucionar el problema en el origen. Claro, es una evidencia. La cooperación es además, esto. No solamente eso, es que además tenemos una deuda, cuando se habla de la deuda del primer mundo, ¿no? Con respecto a los países en vías de desarrollo, que no deja de ser un eufemismo, porque no sabemos cuántos milenios van a necesitar para desarrollarse, en realidad son países empobrecidos a los que hemos expoliado durante décadas, durante siglos casi, los hemos expoliado y tenemos de verdad, seguimos haciéndolo con la deslocalización de las empresas, nos vamos a países con una mano de obra, ahora está muy de moda lo del tema de la ropa limpia, famosa, ¿no? Las campañas de ropa limpia, o sea, no nos importa ni cómo se ha fabricado, ni cómo se ha producido el algodón, ni en qué talleres clandestinos o no clandestinos, porque ahí están legalizados, han estado cientos de horas trabajando, gente con subempleo, con niños trabajando. No nos importa, somos ciegos a esa realidad. Entonces, yo creo que Vitoria-Gasteiz siempre se ha caracterizado por ser una ciudad, las vitorianos y las vitorianas nos hemos caracterizado por ser gente muy consciente de que no queríamos ese tipo de relación con el mundo. Queremos una relación con el mundo comprometida, solidaria, respetuosa y que favorezca lo mejor de las personas, no lo peor. En lo económico, hablando de economía, de Vitoria-Gasteiz y de empleo, ¿cuál es tu objetivo? Quiero decir, además está muy bien lo que has dicho al principio, porque está súper bien, porque vienes de gobierno y luego has pasado a oposición y tienes las dos visiones, ¿no? Ves dónde has podido cometer un error como gobierno y ves qué es lo que ves como oposición que se podría mejorar, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de Maite Berrocal en ese sentido? Supongo que tendrás mucho que pensar y mucho que darle vueltas, ¿no? Pero así, un esbozo rápido. Con el tema del empleo, yo creo que hay algo que es una evidencia, que es que esta legislatura, lejos de mejorar la situación en Vitoria con el tema del empleo, del desempleo, lo que ha hecho ha sido empeorar radicalmente. Y eso, yo no voy a decir que toda la culpa sea del ayuntamiento, pero que el ayuntamiento tiene responsabilidad es una evidencia. El ayuntamiento tiene una responsabilidad porque el ayuntamiento es la tercera empresa vitoriana. Está Mercedes, Michelin y la tercera empresa, en términos no solamente de número de trabajadores, sino de capacidad de mover recursos económicos, está desde luego la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. De cómo mueve los recursos económicos ese presupuesto, de esos 400 millones o 340 millones de presupuesto que puede manejar el Ayuntamiento, de cómo los maneje, dependen los puestos de trabajo de miles y miles y miles de personas y de familias en Vitoria-Gasteiz. Y esta legislatura, desde mi punto de vista, no se ha tenido en cuenta para nada eso. Se ha hecho una gestión meramente efectista, sacando contratos cuya puntuación máxima era la oferta más barata,
hemos visto gente trabajando en condiciones de esclavitud denunciadas por los sindicatos, tanto en la obra de la estación de autobuses como en otras obras. El gobierno municipal se llamaba Andanas, o sea, a mí esto no va conmigo y eso es una barbaridad, porque eso sí va con el gobierno municipal. Cómo se hacen los pliegos de contratación para que opten determinadas empresas. El hecho de incorporar una cosa que la gente conoce como cláusulas sociales en la contratación, sí, que es que en determinados contratos muy importantes del ayuntamiento se incluyan criterios, por ejemplo, de contratación de personas desempleadas mayores de 55 años, que hoy en día irte al paro con 55 años, aquí fuera hay alguna persona de estas características. Es una condena a no volver a trabajar en tu vida. ¿Esto qué? ¿Pero esto qué es? O sea, con 50, con 52 años te están diciendo que no sirves para nada, y en eso el ayuntamiento tiene mucho que decir. La incorporación de cláusulas sociales en la contratación, en vigilar efectivamente cómo se desarrollan los contratos. Teníamos hace poco... si quieres me cortas, que me palo. No. Teníamos hace poco protestando, y además con mucha razón, a la gente que está en los rocódromos o que están en las ludotecas, porque el ayuntamiento, el gobierno ha sacado los contratos para esos servicios a los que acudimos miles de vitorianos todos los días, que están cuidando a nuestros niños y vigilando y ayudándonos a hacer deporte, unos contratos con unos salarios que no llegan a los 400 euros. Eso no es infratrabajo, eso ya es indigno, es que no puede ser. Entonces, ese tipo de cosas, todas esas dependen del ayuntamiento, que es fomentar desde luego que haya más empleo y desde luego que el empleo que se produzca no sea lo que estamos viviendo ahora, que es un abuso. ¿Y qué culpa tiene la oposición en todo esto? Porque esto es un gobierno que es prácticamente en minoría. ¿Qué culpa tiene la oposición? Siendo mayoría, podría oponerse de alguna forma y ponerse frente al gobierno y decirle, por aquí no pasas, pero no os ponéis de acuerdo, no sois capaces de PNV, Bildu y socialistas poneros de acuerdo en tirar para adelante en algunos aspectos. Nos hemos puesto de acuerdo en bastantes cosas, aunque lo que pasa es que los acuerdos de la oposición no están vendidos como las decisiones del gobierno, porque el gobierno ha dedicado mucha energía a vender sus proyectos y sus decisiones, y la oposición nos hemos dedicado probablemente más a trabajar. Y entonces cuando hemos conseguido acuerdos, pues no los hemos vendido. De hecho, tú hablabas antes de temas de cooperación, pero la cooperación, el euskera, la igualdad, juventud, el hecho, por ejemplo, de que efectivamente se estén abordando inversiones en centros cívicos y otro montón de aspectos, no estarían en marcha si no hubiera habido un acuerdo de la oposición que ha enfrentado al gobierno contra él. O hacemos lo que dicen estos tres o no hay nada que hacer. Y eso ha pasado en muchas ocasiones. Pero, por ejemplo, ahora imaginemos que bien socialistas o bien Bildu o bien PNV propone un presupuesto alternativo al del alcalde. Eso lo intentamos, bueno, de hecho se intentó... Es un ejemplo, ¿eh? Sí, es un ejemplo muy válido, además. Lo que pasa es que un presupuesto alternativo no deja de ser una moción de censura. Claro. Esto es así, porque si tú propones un presupuesto alternativo para que lo gestione, en este caso, otro gobierno, pues probablemente ya es difícil que gestione, porque el PNV se ha quejado amargamente todo el año pasado, todo este año, de que el gobierno popular incumplía sistemáticamente su acuerdo presupuestario, aunque luego repitió, le pareció que podía repetir y sigue quejándose de que lo incumple. Si lo incumplen gobernando, imagínate si encima no es tu presupuesto y es un presupuesto que te impone, entre comillas, la oposición, no lo habría cumplido de ninguna de las maneras. Y no estábamos en una situación como para alcanzar un acuerdo en esta legislatura para hacerle una moción de censura a Javier Maroto, porque probablemente el hecho de que hubieran sido necesarios los tres no valía con dos. Si hubiera sido dos, hubiera sido probablemente más sencillo. Pero hacía falta que los tres partidos se pusieran de acuerdo, nos pusiéramos de acuerdo. Por eso te ponía el ejemplo. Y eso era muy complicado. Por eso te ponía el ejemplo, que porque de alguna forma sí hemos permitido. Yo no puedo hablar por el PNV y por Bildu. Pero supongo que sí puedes hablar. Pero puedo hablar por el Partido Socialista. Y realmente en esta legislatura se produce un hecho que descongestionó mucho el tema de las relaciones entre los partidos de la oposición, que fue el abandono de ETA de la actividad terrorista, pero digamos que estamos recorriendo un camino que todavía no lo hemos finalizado. No obstante, me sigo quedando con esa parte de qué parte es
muy partidista y qué parte es más del ciudadano? Quiero decir, cuando tú apelabas, ¿no? Y apelas a que la representación en el ayuntamiento, tú representas a unos votos, ¿no? A unos miles de votos, ¿no? Y claro, esos votos también están en esa parte de negociación entre las personas. Claro. ¿No? Yo siempre apelo, ¿no? al acuerdo y al consenso entre las distintas fuerzas políticas para llegar a mejorar no sé, el día a día de los ciudadanos a los cuales representáis de alguna forma, ¿no? Y cuando veo que tres no se ponen de acuerdo para decirle al otro, no, mira, por aquí no pasas, porque es que si hago esto, no, igual, no, ¿sabes? Igual a mis votantes no les gusta, o a mí no me gusta porque pierdo, no, este tipo de cosas se ven. Sí, claro, que se notan muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, yo noto muchísimo cuando, no vamos a hablar de Vitoria, pero cuando el Partido Popular hace guiños, entre comillas, a su electorado, se nota un montón. Y se nota también cuando se le enfadan mucho y le montan una manifestación, se nota mucho, ¿verdad? Pero es verdad que en este caso, yo creo que la oposición hemos hecho muchos más esfuerzos que el gobierno por llegar a acuerdos. Pero no es bueno tener presupuestos el año que viene. No, yo creo que ojalá hubiéramos tenido presupuestos. Lo que pasa es que efectivamente por parte del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad, no nos olvidemos, no ha habido, yo creo que ningún interés en que hubiera presupuestos. ¿Cómo vamos a crecer, Maite, si eres alcaldesa? ¿Cómo vamos a crecer el empleo en Gasteiz? Yo creo que lo principal, fíjate, lo principal es utilizar todos los recursos que tiene el ayuntamiento, movilizar todos los recursos, cosa que no se ha hecho esta legislatura, con ese objetivo. Porque al final el que la gente tenga un empleo tiene un efecto directo también en la dinamización del comercio, en el que la gente también consuma más cultura, en que la gente también salga más y vaya a tomarse una cerveza, en que el estado de ánimo de las personas sea mejor y por lo tanto sea más positivo y por lo tanto tengamos más posibilidades incluso de salir del agujero. Entonces es dinamizar de verdad todos los recursos. Cuando digo todos los recursos del ayuntamiento no estoy hablando solamente de los recursos económicos, ¿eh? Ya he dicho antes, el ayuntamiento tiene una plantilla que es la tercera plantilla de Vitoria, con gente absolutamente maravillosamente cualificada, a la cual si la pones a pensar en términos de qué hay que hacer y cómo podemos desarrollar oportunidades para el empleo en Vitoria-Gasteiz, la producción va a ser muy buena. Y no voy a desvelar proyectos concretos, pero yo creo que hay muchas posibilidades. O sea, que estás de hacerlo trabajando y mejor, tienes ideas claro, muy concretas, sí, claro, ¿no? Claro. En ese sentido. Lo que pasa es que todavía, bueno, ya sabes que los programas electorales no los Sí, hace una única persona, se hacen... Que estés trabajando en ello, sí, lo entiendo, claro, lo entiendo. evidentemente. Lo de la RGI ha sido un punto de inflexión muy importante, está claro. Y aquí ha habido espaldarazos a la forma de actuar en este caso del alcalde de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo, además tú, que eres una mujer muy comprometida con todo aquel que llega a nuestra ciudad y que hay que acogerlo, hay que ayudarle, hay que estar, ¿cómo lo has vivido? Es decir, ¿cuál es la sensación que tú tienes, el por qué crees de ese salto? Yo le decía aquí al alcalde en el programa que en el 2011 con los socialistas en el gobierno municipal, sí, en el gobierno autonómico, modificaron la RGI. Y le dije, ¿por qué no aprovechasteis en ese momento para modificarla? La misma pregunta te hago, ¿por qué crees y por qué en su día no lo hicisteis? Sí, porque realmente el fraude existe, eso nadie lo niega. A ver, hay un problema en el discurso que se está haciendo, en este caso yo creo que interesadamente por parte de Javier Maroto, que es coger la parte por el todo, ¿no? Dices, el porcentaje de fraude en la RGI puede ser del 1%, del 3%, del 5%, del 15%. Y hay que perseguirlo, estamos todo el mundo de acuerdo en que hay que perseguir el fraude, cosa que él niega sistemáticamente, porque él dice que no queremos perseguir el fraude, el resto de los partidos, eso no es verdad. Todo el mundo queremos perseguir el fraude. La diferencia principal es que él achaca todo el sistema de ayudas sociales a fraude. ¿Qué efecto está produciendo? Y esto me consta porque me lo han dicho en la calle. Está produciendo el efecto de que gente con necesidades importantísimas, de Vitoria de toda la vida, de esa que le gusta citar al señor Maroto, de Vitoria de toda la vida no vayan a pedir la ayuda, porque les hace sospechosos de ser defraudadores, de ser jetas o de ser unos, en fin, gente de mala vida, ¿no? Porque ¿cómo es posible que tú vayas a pedir una ayuda y estés en la misma cola que todos esos?
algo tendrás que esconder y desde luego avergüénzate, porque lo que está cuestionando es todo el sistema de ayudas sociales. Hay gente, en estos momentos hay gente en Vitoria que está pasando verdaderas necesidades porque no sabe que tiene derecho, por ejemplo, a un complemento de pensiones, porque no lo saben. Señoras que están manteniendo a sus hijos que están en paro con sus nietos con una pensión de 500 y pico euros, que no saben que tienen derecho a un complemento de pensiones a través de la RGI que les hace llegar efectivamente hasta que puede ser hasta de 800 euros. La gente no lo sabe, porque la gente no se atreve a ir a preguntar a los servicios sociales, porque ir a esas colas les hace sospechosos de defraudadores. Y eso es lo que a mí me parece terriblemente denunciable y desde luego deleznable. O sea, no puede ser que un alcalde, que la propuesta de un alcalde sea para generar un enfrentamiento entre gente que está pasándolo fatal con gente que lo está pasando fatal, que además pretenda meterle un torpedo a la línea de flotación del sistema de ayudas sociales, porque no está haciendo una propuesta para mejorar el sistema de ayudas sociales. No está haciendo una propuesta para decir, claro, cuando se diseñó el sistema de la RGI estábamos en una situación en la que nadie se imaginaba que el porcentaje de personas de clase media que van perdiendo sus ahorros porque están en paro sus hijos o sus nietos y tienen que ir tirando de sus ahorros y de repente se ven en una situación en la que personas que toda su vida nunca han dejado de pagar un recibo, de repente se ven en una situación que no llegan a fin de mes, que no pueden hacer tal, que no pueden poner la calefacción, que no pueden pagar el agua, y él no hace una propuesta para solucionar eso. Yo he presentado una propuesta que le llamamos la de la ordenanza de la segunda oportunidad, porque el ayuntamiento puede hacer muchas cosas, no solo hay que tirarle las piedras al gobierno vasco. En el ayuntamiento, una propuesta que es la ordenanza de la segunda oportunidad, que básicamente consiste en decir, bueno, si con las empresas se puede renegociar, que en un momento determinado, cuando tienen una deuda, el ayuntamiento renegocia, por ejemplo, que le paguen el impuesto de actividades económicas o el IBI de una manera determinada, ¿por qué no se puede hacer eso con las familias? Porque con una familia de Vitoria que toda su vida ha pagado puntualmente el IBI, la tasa de basuras, o ¿por qué no puedes negociar con ella? Oye, mira, ahora no puedes pagarlo, no pasa nada, yo te paralizo para que no te acumule acumulación esto por retraso, o para que no siga acumulando intereses, para que no te, porque eso tienes que pagarlo sí o sí, o para que no te corten el servicio con Anvisa. Tú dejas de pagar el agua y te cortan el servicio, y tú dices, oye, yo he pagado toda mi vida, estoy pasando un apuro y por 2 meses que no pueda pagar no me cortes el servicio. Entonces yo no he visto que el gobierno del Partido Popular haga ese tipo de propuestas, que sí que vamos a hacer, o que sí que quiero hacer yo, ¿no? Y que tienen en cuenta efectivamente que hay mucha gente que durante toda la vida ha tenido una situación y que ahora está en una situación muy mala. No pide que se amplíe la RGI a esas personas, no pide que se hagan, que se destinen más recursos precisamente para ayudarles. No, lo que dice es, todos son unos defraudadores y estos vienen aquí a chupar. Y eso es una absoluta falsedad. Has tocado Anvisa. ¿Realmente sacar esos 10 millones de euros descapitaliza Anvisa? ¿Es así? Anvisa tiene unos recursos económicos que por acuerdo mayoritario del Pleno y además por normativa están destinados a las inversiones necesarias para que efectivamente la red de abastecimiento de aguas funcione como tiene que funcionar. Hay a cuenta de la famosa ley aquella de sostenibilidad de la administración que hizo el Partido Popular en Madrid, la ley de modernización de las administraciones locales. Vale, correcto, sí. Establece un elemento que, para que nos entienda la gente que nos está viendo, que dice que las sociedades municipales, si son deficitarias durante X años, durante 2 años concretamente, si presentan un déficit, pueden ser privatizadas. Si a Anvisa le vamos restando los recursos y la convertimos en una sociedad deficitaria, podríamos vernos en la obligación, aunque no quisiéramos, de tener que venderla. Y eso es lo que ha pasado en otros muchos sitios. De hecho, sin ser muy mal pensada, no es fácil evitar pensar que efectivamente es una estrategia perfectamente diseñada por el Partido Popular para ir restando recursos a Anvisa para verse en la obligación de venderla. Y evidentemente sabemos lo que ha pasado en otras ciudades cuando se ha vendido la empresa municipal de aguas. Y lo que ha pasado es que la calidad del servicio ha bajado radicalmente, que los precios se han disparado y que no se acometen ninguna de las obras que garantizan que no haya cortes de agua ni nada por el estilo. La pregunta es que además tiene esa doble, si me lo permites, visión, porque ese dinero iría destinado a cuadrar el balance de las cuentas. Y es algo que yo no he entendido. No sé si eres capaz de podérmelo explicar.
han hecho una yo saco especie... 10 millones de aquí y es porque en el presupuesto me hacen Sí. falta 10 millones, pero... Bueno, el Partido Popular a principios de legislatura hizo una cosa que era una especie, le llaman cash pool, ¿no? Que escojo los recursos de todas las sociedades municipales, básicamente son 3, Anvisa, Tuvisa y Ensanche 21, y los junto con la caja del ayuntamiento para evitar tener problemas de tesorería, ¿no? Para entendernos, o sea, tengo mucho dinero aquí, pues con esto pago de aquí y resto de allá. Sí, traspase. Una especie de contabilidad única para entendernos. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es que efectivamente tú, por ejemplo, Ensanche 21, que tenía 140 y tantos millones de euros al principio de la legislatura, a día de hoy está no en números rojos, pero rozando los números rojos, porque ha ido perdiendo, vamos a utilizar otra vez la metáfora del agua, hemos ido perdiendo agua, hemos ido perdiendo euros, ha ido destinando el Partido Popular recursos económicos sin ningún tipo de control a lo largo de esta legislatura. Y eso no puede pasar con Anvisa. No debería pasar con Anvisa. Más gráfico no se puede ser. No. Como concejal de Cultura, dejas la concejalía y pasas a la oposición. ¿Cómo ves la cultura ahora, desde el gobierno a la que tenemos actualmente? ¿Qué has hecho en falta o qué crees que podríamos hacer autocrítica, si se puede hacer autocrítica o no, de tu paso por la cartera de Cultura en el Ayuntamiento y ahora desde la oposición? Pues voy a empezar por la autocrítica, porque realmente lo siento profundamente, no haber sido capaz de consolidar algunos proyectos que han desaparecido, se han deshecho en el aire cuando salimos del gobierno. Se han deshecho tanto en el aire que no tenemos ni departamento de cultura, tenemos un servicio. Eso es verdad. Y estoy profundamente apenada, porque creo que probablemente no conseguimos colocar la cultura en una posición lo suficientemente relevante como para que efectivamente fuera un verdadero dramón en Vitoria el que desapareciera el Departamento de Cultura, y con él cientos de proyectos y cientos de oportunidades para muchas personas que yo creo que estaban empezando a pensar que efectivamente Vitoria-Gasteiz podía tener una oportunidad como ciudad creativa y como ciudad productora de cultura, ¿no? Y estoy muy apenada por eso, muy apenada, apenadísima. De hecho, para mí una de las mejores cosas que han sucedido en mi vida fue ser concejala de Cultura de mi ciudad. Creo que en la carrera de alguien, en la vida de una persona, eso es maravilloso, porque la verdad es difícil, es muy complicado, pero te da tantas satisfacciones, es tan gratificante y lo siento tanto no haberlo podido consolidar lo suficiente, que espero que si consigo llegar a la alcaldía la cultura no sea una asignatura María. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Y qué crees que ahora deberíamos hacer con la cultura en Álava y en Vitoria? Concretamente en Vitoria, no en Vitoria. Porque en Álava la cultura, si me lo permites, está perdida. Yo creo que está adormecida. Pensemos en ella como si estuviera invernando, ¿no? Este es un periodo en el que ha invernado la cultura. Hemos invernado, ¿no? La gente toda prácticamente, aunque ha habido focos de luz, ¿no? Pero tú tienes uno de esos focos y lo sabes bien. Peleando mucho, además. Y lo sabes bien, ¿no? Que es muy complicado. Y yo el otro día le escuchaba al expresidente de Uruguay, ya es el expresidente, que decía que la cultura no puede ser contemplada como algo decorativo, ¿no? en una ciudad, en una sociedad desarrollada, ¿no? Sino que la cultura tiene que ser el motor principal del desarrollo humano. Y estoy completamente de acuerdo. La cultura tiene que ocupar un lugar central en el desarrollo humano, porque es lo que construye personas, ciudadanas, con criterio, con capacidad de esfuerzo, solidarias, difíciles de engañar, difíciles de manipular también, pero eso es la verdadera progresión de la humanidad, y eso solamente se consigue si la cultura está en el eje del desarrollo, también como motor económico, pero sobre todo en el eje del desarrollo humano. Estoy absolutamente de acuerdo, y eso es lo que creo que hay que hacer, colocar el desarrollo cultural de una sociedad, en este caso de la nuestra, de la sociedad vitoriana, en el centro, porque es lo que nos va a permitir además saber quiénes somos y qué queremos ser.
y cómo queremos ser, y no que nos lleven dando bandazos y ahora somos una cosa y ahora somos la otra, no. Nunca ha habido un observatorio de la cultura en Gasteiz y nunca lo he entendido por qué nadie ha hecho un estudio en profundidad de qué pasa con la cultura en Gasteiz. El estudio más serio que se hizo fue antes de que llegáramos nosotros al gobierno, fue unos años antes, que hizo lo que se llamaba la plataforma Amárica entonces, sí, correcto, que hizo un estudio, yo creo que bastante bien enfocado desde mi punto de vista, de cómo estaban las cosas en aquel momento. Lo que pasa es que es verdad que desde entonces hasta hoy realmente lo que sabemos es lo que se nos dice desde el Observatorio de la Cultura del Gobierno vasco. Yo creo que está bien la información que se nos da desde el Gobierno vasco, sí. pero creo que no es suficiente. Creo que probablemente habría que acercar, en algunos casos hay que acercar mucho más el enfoque. Global, esa información sí, es porque global. Además nuestra personalidad no es exactamente igual, y a mí me parece muy bien, a la de otros núcleos urbanos muy importantes. Realmente tú ves Baracaldo o Bilbao o Vitoria o Donostia y somos ciudades muy diversas, y a mí me parece que eso forma parte también de la riqueza de este país, que seamos gente tan diversa. Pero en el caso concreto de Vitoria, que en un momento determinado yo creo que se construyó, sobre todo la pasada legislatura, como uno de los focos más importantes desde el punto de vista, por ejemplo, de la cultura y el arte contemporáneo, eso ha desaparecido de un plumazo. Todo eso ha desaparecido y no sabemos muy bien por qué. Bueno, aparte de porque el gobierno municipal y la Diputación... ¿La crisis puede ser? Sí, pero la crisis económica en países como Alemania, por ejemplo, con el tema de la cultura, lo que ha hecho es justo reforzar todo lo que eran las infraestructuras culturales. De hecho, toda la gente que está produciendo arte y cultura en Europa se ha ido a Berlín. Pero no hay innovación, por ejemplo, no hay innovación y tecnología puesta a disposición de aquellos que se dedican a la industria cultural. Por ejemplo, es una cosa, esa parte presupuestaria desaparece. No, absolutamente. Nadie habla de esto. Bueno, de hecho, hace 4 días se ha encargado la Film Office, por poner un ejemplo, de algo que es un recurso municipal al servicio, por ejemplo, de la creatividad y de una industria, lo hacen prácticamente desaparecer. Porque no se cree en ello, ¿no? Yo creo que la clase política no cree en la cultura. No me gusta lo de la clase política. Pero es así, Maite. Yo creo que hay tanta clase política como en un ayuntamiento. La clase política yo creo que no existe. O sea, hay algunos que tienen vocación de clase política y que quieren ser ministros, pero la mayoría queremos ser concejales o concejalas. Y un concejal y un concejala, yo creo que quieren aprovechar todos, lo queremos, ¿no? Y una alcaldesa o un alcalde quieren aprovechar todos los recursos que haya a su alrededor, salvo que quieran utilizarlo el ayuntamiento como una plataforma para otros destinos. Y es verdad que la cultura a determinada gente le resulta incómoda, porque, por lo que te he dicho antes, porque si tú favoreces que haya prácticas culturales, que haya creación, estás favoreciendo ciudadanía crítica, y la ciudadanía crítica es muy exigente. Franco no quería que se leyese. Esto es así. Entonces, no es que alguna gente no crea en la cultura, es que a alguna gente le resulta incómoda la cultura. Es un problema. Entonces, a mí me parece que es una barbaridad. Duro escucharte, Maite. Pero esto es así, tú lo sabes. O sea, lo hemos visto con el IVA. ¿El IVA cultural qué sentido tiene? No, ninguno. ¿Qué sentido tiene ese 21%? Perjudicar Más claramente que la cultura. Hundir claramente a determinados sectores que generan ciudadanía crítica. Entonces, cuando dicen que somos todos iguales, no somos todos iguales. Yo creo que la ciudadanía tiene que ser crítica. A Javier Maroto le pregunté por los locales de San Antonio. Y él me respondió con otra pregunta: ¿por qué los socialistas cuando gobernaron no se preocuparon por ese contrato y se preocupan ahora? No, nos preocupamos mucho, nos preocupamos un montón. Lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno fue la concejala en aquel momento, la concejala de Hacienda, mirar cómo estaban todos los contratos de alquileres municipales. De hecho, se resolvieron unos cuantos contratos. Y curiosamente con esto nos encontramos una cláusula muy divertida que había dejado pactada poco tiempo antes de irse del gobierno el anterior alcalde y el anterior concejal de Hacienda, o sea, Maroto, que decía, la cláusula famosa aquella que decía que si se rescindía el contrato, había que pagar todo el precio de toda la duración del contrato, o sea, 7 millones y pico de euros. Él hablaba que esa cláusula se cerró por el tema del equipamiento. No, eso no es exactamente así. No dudo que te lo dijera. No, es que está dicho, está grabado. Claro, y además, bueno, me tocó presidir, ya sabes que me tocó presidir la comisión de investigación, por lo tanto he visto toda la documentación por activa, por pasiva y por periférica. No.
Otra cosa también muy curiosa es que en ese contrato lo que incluyeron fue una cláusula por la que la obra la hacía el propietario como a él le daba la gana y gastando los recursos que él quisiera, y luego el ayuntamiento se la pagaba en incómodos plazos, porque podría decir incómodos plazos, no, en incomodísimos plazos. Por lo tanto, además había que pagar los intereses, etcétera. Cosa que no es habitual, porque lo normal es que cuando uno alquila una lonja desnuda, él hace la obra, claro, y la puedes y además contar el ayuntamiento determinado. la puede hacer a un precio completamente mucho más ventajoso. Tiene servicios. Mucho más ventajoso. Bueno, pues esa es otra de las peculiaridades de este contrato. Y entonces ahora va y la concejala, en aquel momento, Marian Gutiérrez, le llama al propietario y le dice, oiga, usted, mire, tenemos un problema. Este contrato es absolutamente singular, no hay ningún otro contrato así en todo el ayuntamiento y nos gustaría que esto cambiarlo. Y el empresario le dijo, es que yo soy un empresario y yo estoy aquí para hacer dinero y a mí ese contrato me viene muy bien. Y se acabó la conversación, porque hablado esto con los servicios jurídicos del ayuntamiento, que como todo el mundo sabe, el ayuntamiento tiene unos servicios jurídicos muy buenos, los servicios jurídicos dijeron que este contrato estaba hecho no con la normativa de la contratación pública, sino con la contratación privada. Por lo tanto, no había manera de rescindirlo unilateralmente. Pero íbamos a perder el juicio. Entonces, ¿quién puede renegociar con el propietario ese contrato? Pues probablemente tiene más posibilidades de poder renegociarlo quien lo contrató, ¿verdad? Probablemente. Probablemente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero los servicios jurídicos, entiendo que cuando el ayuntamiento decide alquilar un local como el de San Antonio, revisaría ese contrato y le diría al concejal de turno, en este caso a Javier Maroto, le diría al alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso en su momento, le diría, este contrato, mire, sobrepasa los límites digamos, de... No, es legal, el contrato es legal, lo que pasa es que es abusivo. Pero no se lo dijeron los servicios jurídicos. No lo sé, yo evidentemente... Estos son tan buenos, esto te puedes imaginar que en las conversaciones, por ejemplo, una de las cuestiones que pasó en la comisión de investigación fue que, resultado de la comisión de investigación, el alcalde Maroto está reprobado por mentir. Es el primer alcalde de la democracia, espero que el último, que ha sido reprobado por mentir. Mintió en la comisión. Entonces, ¿qué le dijeron o qué le dejaron de decir? No tengo ni idea. Hubo una cláusula, es verdad que hubo una cláusula de amortización por compra y que se quitó a última hora. Sí. También es curioso, ¿verdad? Claro, porque si tú dices, vale, yo me meto en un alquiler, por ejemplo, el de las oficinas, el nuevo edificio de oficinas municipales, que funcionaba como una especie de leasing. Yo estoy no sé cuántos años pagándolo, pero a la finalización de los 20 años, ese edificio forma parte del patrimonio municipal, es nuestro. Pues es que vamos a pagar 4 veces el valor de mercado de los locales de San Antonio y va a ser después del propietario original. Esa cláusula que también aparece, debería aparecer en todos los contratos, en este caso aparecía y desaparecía. La constatación de la comisión de investigación fue que, más allá de que evidentemente las cosas no se habían hecho con transparencia, atentaban directamente contra el interés público. Nada en ese contrato favorece el interés común de la gente. Nada en ese contrato respeta el principio de que el dinero público tiene que responder al interés común. No, nada, no hay nada en ese contrato. Pero, ¿y por qué Javier Maroto dice que cuando vosotros estáis gobernando no fuisteis capaces de llevarlo? Porque no fuimos capaces. No fuimos capaces, denunciarlo, podíamos haber ido a los tribunales. ¿Por qué no fuisteis en ese Porque momento? nos dijeron, nos aseguraron, y de eso hay informes de los servicios jurídicos, de que ese juicio se iba a perder. De hecho, Javier Maroto no se ha ido a los tribunales. Mira, eso te voy a decir yo, la Fiscalía ahí, cuando hay menoscabo claramente hacia el erario Pero público... es legal. Eso es ingeniería, ¿sabes? ¿Has oído hablar alguna vez de la ingeniería legal? ¿Esto es ingeniería legal? Esto es ingeniería legal. Alguien que sabía mucho hizo ese contrato estupendamente bien hecho. ¿Alguien? Yo no estaba allí, no tengo ni idea quién se lo hizo, pero está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Está tan bien hecho como para que los servicios jurídicos del ayuntamiento digan que no pueden hacer, que no podían resolverlo vía tribunales, que en todo caso tenía que haber una negociación. Y la negociación con el gobierno socialista se terminó cuando el empresario dijo: es que no me interesa, es que yo ¿por qué voy a negociar? Si no os debo nada. A nosotros no nos debía nada. Se me hace duro, ya es la tercera vez que te lo digo, se me hace duro escuchar ciertas cosas, pero bueno... Yo, si quieres, le pongo flores, pero tú me conoces, yo soy una persona muy directa. Prefiero que me digas así porque es así como lo quiero.
Maite, a mí sí me gustaría, no me gustaría acabar sin que tú me hicieras una radiografía, ¿no? de la Vitoria que dejas como concejal y puedas coger como alcaldesa. Es una ciudad que en estos momentos yo creo que sobre todo Mójate, ¿eh? Es un espacio en el que la gente estamos tristes. Estamos tristes y hay un punto, aunque hay gente que está reivindicando, tenemos a los de Cablenor aquí fuera, ¿no? Pero estamos en un punto de resignación y yo creo que hay que agitar la ciudad. Hay que agitarla, tenemos que despertarnos. Esto no es algo irremediable que nos está pasando. No, podemos salir de esta y tenemos que salir de esta. Y eso es lo que yo quiero hacer. Quiero agitar la ciudad y quiero que nos pongamos las pilas y que salgamos adelante y que tengamos capacidad de pelear, porque además nos merecemos vivir de otra manera. Y eso es lo que creo que tengo que hacer como concejala y como aspirante a la alcaldía. Hay una pregunta que creo que es obligada. La plancha no sé quién la va a hacer, pero entiendo que si tú encabezas la lista, tú harás una plancha en función de los nombres que quieres que correlativamente... ¿Esos nombres los vas a elegir tú o los va a elegir el partido? Hombre, estas cosas se hacen siempre de acuerdo con todo. Somos una organización. Pero tú querrás ir con un agente. A ver, la diferencia entre un... Sí, te he entendido la pregunta perfectamente. La diferencia entre un ayuntamiento y de cómo se hacen, ¿no?, las listas para un ayuntamiento a cómo se hacen las listas para el gobierno o para el Parlamento o para la Diputación, es que en un ayuntamiento, si ganas, gobiernas con la gente que está en la lista. En la Diputación o en el Parlamento, si el gobierno, el lehendakari o el diputado o diputada general, puede elegir luego diputados y diputadas generales aunque no vayan en la lista. Pero en el ayuntamiento no, en el ayuntamiento tú gobiernas con la gente que está en la lista. Por lo tanto, en este caso los estatutos del Partido Socialista hacen una distinción también en cómo se confeccionan las listas dependiendo de para qué institución sean. Y en el ayuntamiento, en todos los ayuntamientos, no en el de Vitoria, en todos los ayuntamientos las listas siempre se hacen de acuerdo con el candidato o con la candidata, siempre, por una razón obvia que es esa, que tú vas a tener que gobernar con las personas que conforman la lista. Por lo tanto, digamos, la cosa de la fotogenia no se tiene tanto en cuenta en un ayuntamiento. Que quedas mejor en la foto, peor o más alto o más bajo. No, se tiene más en cuenta efectivamente hacer equipos mucho más compactos. Yo te decía esto porque sí que es verdad que a Pachi, yo creo que a Pachi le pasó algo muy importante, y es que le metieron gente del partido, gente con la que él no hubiese ido nunca en una lista, probablemente a trabajar. Y fue, fíjate, yo creo que fue lo que le penalizó en algún momento determinado a Pachi. No tengo el ni equipo idea. de gobierno que pudo tener. No sé cómo se hicieron. Esto es algo que se oye, que se mueve ahí. O sea, la verdad no tengo ni idea, pero me extraña porque esta norma que te digo de los estatutos del partido lleva vigente muchos años. O sea, me cuesta imaginar, de verdad, me cuesta imaginar que se impongan a personas, tampoco en la Diputación o en que lo encuentro normal también. No me lo imagino de mi partido, la verdad. De otros igual sí, pero del mío no me lo puedo imaginar. Entiéndeme, tú vas a hacer el programa electoral, sí, y tu programa electoral lo vas a hacer en función probablemente de las personas que quieras en esa lista que van a tener que aportar a ese programa en un momento determinado. Yo creo que es al revés. Las personas irán en función del programa, claro. Es justo al revés. Ah, bueno, o sea, haces el programa y luego buscas el perfil para desarrollar el programa. Claro, yo creo que es justo todo lo contrario. Si tú vas a hacer, imagínate, ¿no?, si te vas a dedicar a hacer zanjas por la ciudad, pues necesitarás... Por eso que te he oído de que te gustaría hacer equipo. Claro, sí, hacer equipo, entiendo que yo haría un equipo, yo vamos, igual es que yo me equivoco, pero yo haría equipo desde el principio. Igual es que tú quieres ser alcalde. No quiero ser alcalde, no me das ninguna envidia, Lo respeto y además creo que, te lo he dicho fuera de cámaras, te lo digo ahora en cámaras, creo que tienes un gran perfil para ser alcaldesa de esta ciudad, lo tengo claro, pero no me lo plantearía nunca, jamás me lo plantearía. Nunca lo sabes hasta que te lo planteas, pero bueno, yo tampoco jamás me hubiera imaginado que iba a estar en estas lides. Lo intentaremos hacer lo mejor posible, pero yo siempre creo que, como es, los bueyes van siempre delante del carro. Entonces, hay que hacer primero, hay que construir el proyecto, porque además yo creo que lo de los programas electorales como tales se ha terminado. Tenemos que ir a cosas concretas, medibles, evaluables, y que la gente pueda decir efectivamente lo estás haciendo o no lo estás haciendo, y no
promesas vacuas y grandilocuentes que me parece que, la verdad, no me han gustado nunca y desde luego no es mi estilo. Y entonces, cuando tengamos esos proyectos concretos, evaluables y medibles, buscaremos y pensaremos en las mejores personas para ponerlos en marcha. Partiendo de que además la gente que está en un ayuntamiento, de concejal o de concejala, no está sola. O sea, es decir, hay mucha más gente en el partido, hay mucha más gente fuera del partido, en la calle, en el ayuntamiento, y al final tú construyes los equipos de esa manera, ¿no? Usando lo mejor de cada persona. Bueno, entiendo que Juan Carlos Alonso no estará en esa lista. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer Juan Carlos Alonso, porque yo todavía no he empezado a diseñar el equipo, pero yo considero que Patxi ha dado un paso muy complicado, Patxi Lazcoz, renunciando a presentarse a ningún cargo, a participar en ninguna institución. Él considera que tiene que producirse una renovación importante. Creo que ha sido absolutamente generoso. Honrado, muy honrado. Muy generoso, y creo que además ha puesto una especie de camino en el cual probablemente efectivamente gente que lleva muchísimas legislaturas pues también probablemente siga su camino, ¿no? De renovación. ¿Limitaríamos? ¿Tú eres partidario de limitar las bueno, de hecho lo tenemos en los estatutos, sí. 8 años, o sea, sí, ¿dos legislaturas? Lo tenemos en los estatutos, pueden ser hasta 3 legislaturas. ¿Hasta 3? Sí, si estás gobernando pueden ser hasta 3 legislaturas, en la misma responsabilidad. Pero yo lo que creo es que cuando unas personas llevan demasiado tiempo, por eso antes cuando hablábamos al principio, ¿no?, de las dos legislaturas, que a mí me parece casi como el tiempo exacto, ¿no?, para intentar optar a la alcaldía y además haber estado en el gobierno y haber estado en la oposición, dices, si yo llevara 3 o 4 legislaturas probablemente no habría decidido presentarme, porque probablemente pensaría que ya tendría que ceder el paso a otra gente simplemente por dar la oportunidad también de que otras personas con otras formas de trabajar diferentes, con otras visiones diferentes y con otra energía distinta, pues tiren de los proyectos también, ¿no?, y les comuniquen otra vitalidad. Yo creo que no se puede funcionarizar la carrera política. Maite, si el resultado en las próximas elecciones municipales fuese muy malo, ¿dejarías la política? ¿Te retirarías? ¿Sería una acción? ¿La contemplas? Yo creo que nunca voy a dejar la política. La política para mí es algo que forma parte de mi manera de entender la vida. ¿Qué me estás preguntando? ¿Si dimitiría? Si dejarías que otros compañeros asumieran ese reto durante... Yo espero tener un magnífico resultado, y lo que tenga que pensar lo pensaré si pasa lo que tú dices. De momento voy a trabajar por tener el mejor resultado posible, que es lo que me gustaría, además, y lo que creo que se merece también el socialismo y las personas progresistas, que es tener una alcaldía y tener un ayuntamiento que responda efectivamente a lo que Vitoria quiere ser, que no es una ciudad cerrada, ni enfrentada, ni confrontada, ¿no?, sino todo lo contrario, es una ciudad generosa, solidaria, abierta, divertida, y por lo tanto pelearé para eso. Maite Berrocal, un verdadero placer. El reencuentro ha sido muy agradable por mi parte. Ha sido fácil, porque tampoco creo que no era una cuestión de meter el dedo. Era una entrevista para esto, para que se conociera igual algo más la figura de Maite Berrocal, porque realmente, fíjate, estando 8 años como has estado en el ayuntamiento, yo creo que hay muy poca gente que te conozca realmente. Yo no he sido muy de cámaras, eso ya por eso, lo por sabes. Eso, sí, por eso. Soy más de trabajar. Esta es una buena oportunidad. Pues muchas gracias por dármela. No, bueno, yo creo que, mira, el alcalde estuvo, joder, me dio pena porque al final solo hablamos de la Regi y yo quería haber hecho un repaso a su legislatura, como me gustaría hacerlo cuando ya empecemos a estar próximo a las elecciones municipales, es cuando yo creo que volveréis, me gustaría ya hablar de programa, eso es decir, y compararlo con lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho durante años atrás, y ver cuáles son las opciones y el objetivo a perseguir desde la alcaldía, en este caso, a la que tú quieres llegar de alguna forma, tú y, como digo, todos los demás candidatos, o sea, y a ver si no hay algunos otros candidatos, porque todavía estamos esperando a que algunas otras plataformas digan si se van a presentar o no, pero bueno, en cualquier caso, el mejor de mis deseos, lo sabes, para este nuevo reto, y el mejor de los apoyos dentro y fuera del partido, ¿vale?
Muchas gracias. Y yo, ¿me dejas que me despida? Claro que sí. Por favor, deseando a esta gente, a estos 140 y tantas personas que están peleando por mantener su empleo, que tengan toda la suerte del mundo y que por favor les ayuden, todos los que pueden ayudarles, porque hoy es un día clave para ellos. Es un día clave, muy importante, y te voy a decir una cosa, porque nunca se ve tan en directo cómo protestan o cómo luchan por sus derechos los trabajadores, y hoy, desde que hemos arrancado el programa, desde que estamos aquí, hemos llegado a las 8 de la mañana, llevan aquí desde las 8 de la mañana, son las 12:30 del mediodía y aquí siguen. Están defendiendo su empleo, su dignidad, su vida y la de sus familias, y la verdad es que tenemos que estar con ellos y ayudarles todo lo que podamos. Así que por los de Cablenor, muchas gracias por tener la ventana abierta, me parece que es lo mejor que podéis hacer. Como medio de comunicación os lo quiero agradecer también, porque me parece de verdad que es la manera que tenéis vosotros de ayudarles. Maite Berrocal, un verdadero placer, ¿vale? Igualmente. Candidata del Partido Socialista por Álava, por Vitoria-Gasteiz, a las próximas elecciones municipales, el día 24 de mayo, ¿no? Si no recuerdo 24 de mayo. 24 de mayo, ¿no? Si no recuerdo mal. Ya estamos en pre-campaña, enseguida estamos en la campaña. Bueno, vamos a disfrutar de las Navidades, vamos a disfrutar de las Navidades. Bueno, pero sí que es verdad que, por cierto, me ha dicho que no, lo hago público, pero me gustaría que te acercases a Ondas Días, ¿vale? Iré, el 16 de diciembre arrancamos. El 16 bueno, no puedo ir, pero que vaya todo el mundo, porque el 16 además va a estar aquello súper lleno y yo no voy a quitar el sitio a nadie, pero en la siguiente voy yo seguro. Te lo agradezco, ¿vale? Muy bien, Joseba. Bueno, a ustedes les espero en 2 segundos para despedir el programa. Un abrazo y hasta ahora.